Como lo habíamos prometido, esta noche tenemos un capítulo exclusivo de Informe Especial. Para eso está con nosotros aquí Santiago Pavlovich. ¿Cómo está, Santiago? Buenas noches. Buenas noches. El primer informe especial, el primer reportaje de Informe Especial para esta temporada está referido a las investigaciones que efectúa la Fiscalía Centro Norte y el ministro en visita, Omar Astudillo, y en las cuales aparece mencionado un ex comandante en jefe del Ejército. Las indagatorias constituyen una derivación del denominado caso Milico Gate y se relacionan con eventuales enriquecimientos injustificados o ilícitos. Aquí comienza Informe Especial. Investigan patrimonio de ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba. ¿Ha citado ya a declarar al general Fuentealba y a alguien o algunos de sus cercanos? No, todavía no. Una fiscalía y un ministro en visita indagan una arista surgida de las revelaciones del escándalo denominado Milico Gate, en el cual un coronel y un cabo se concertaron para defraudar miles de millones de pesos provenientes de los fondos de la ley reservada del cobre. El dinero se fue en fiestas, carreras de caballos y máquinas tragamonedas. Una grabación en poder de los tribunales sugiere sospechosas compras y ventas de carísimos autos Audi. El auto costaba 50.000, lo vendían 80.000 y el diferencial se lo pasaba a Miguel Fuentealba. Y eso lo hizo 7 veces, Miguel Fuentealba. El más bullado caso de corrupción en el Ejército estalló en marzo del 2014, cuando una ocasional revisión interna desveló la práctica habitual de un esquema de defraudación de la ley del cobre. El tesorero del Ejército, coronel Clovis Montero, asociado con el cabo Juan Carlos Cruz Valverde y con empresas proveedoras, estafaban al fisco mediante facturas truchas que falseaban compras de servicios y repuestos. Los dineros eran girados con cargo a los fondos de las ventas de Codelco destinados a la defensa nacional. Poco antes de ser arrestado, el coronel fue a hablar con su amigo el general Jozo Santich, acogido meses antes a retiro y quien podría ayudarle en el trance. Montero grabó la conversación en la que explicó su problema. Pero yo te creo. Te creo, güey. A pesar de que, como están dados los antecedentes, no debería creer. Más adelante veremos que había algo más que Montero quería comunicarle a Santich. Una confesión que involucra al ex comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuentealba. Le voy a contar otra cosa, que se me olvide. El otro día llevé el auto Jorge al Audi, por si usted de repente habla con Miguel Fuentealba, el weón del tuber está investigando a Miguel Fuentealba, weón. ¿Usted hacía los dineros al general Fuentealba cuando se superaba el marco presupuestario? Con cierta orgullosa distancia respecto a lo que ocurre a su alrededor, este hombre alto se desplaza silencioso por los pasillos del antiguo Congreso Nacional en Santiago. Hasta abril del 2014, cuando se retiró de la institución, se desempeñaba como general. Reporteros se le acercan para registrar algún comentario, pero él, impertérrito, sigue su deambular, ignorando displicentemente y casi con desdén los micrófonos. Es el general Jozo Santich, quien fungiera como contralor del Ejército. Ahora está invitado a declarar en la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el denominado Milico Gate. Los diputados invitaron previamente a declarar al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba Poblete, pero este declinó concurrir. La molestia estaba extendida entre los parlamentarios. Es impresentable que el ex comandante en jefe del Ejército, señor Fuentealba, no haya dado la cara en la comisión investigadora a la invitación que nosotros le hicimos. Siempre he dicho que el que nada hace, nada teme. Y la verdad es que me imagino que tiene algún sentimiento de culpa respecto de las acciones que no ejerció desde el punto de vista del control durante su comandancia en jefe. Pero el general Santich aceptó la invitación y junto a él asisten oficiales de la Contraloría Militar. Santich fue contralor entre el 2008 y el 2010 y asumió luego como director de finanzas del Ejército. En ese periodo, recursos de la ley del cobre comenzaron a ser escamoteados en una sorprendente serie prolongada hasta el 2014. El general declara que hubo fallas en los controles.
es como el gato cuidando la carnicería. Es decir, los encargados de controlar se habrían dedicado a robar. Finalmente, Pilovsky le interroga sobre la grabación y el general elude el tema de fondo. No le voy a dar respuesta. Esa conversación que hubo con la persona que fue a mi oficina, primero que nada fue una conversación en un recinto civil, no fue en el ejército, fue en un recinto civil, una conversación entre dos personas de carácter privada. Yo en ningún momento estaba en conocimiento de que fue grabado. Cuando yo me despido de este oficial, le digo, espero que no me hayas grabado. Y él me responde, usted me conoce, ¿qué cree de mí? Y se fue y yo seguí haciendo mi trabajo. Hay más preguntas por hacer, pero nadie las hace. Te lo estoy diciendo, te lo voy diciendo el primer día, la cagaste. Y me da un cabo. Te llamado el general, el coronel, no el cabo. ¿Qué quiso decir exactamente el general Santich al recriminar a Montero por meterse con un cabo y declarar que estas cosas se arreglan entre oficiales? Le pido una entrevista al general, pero no responde. Hasta ahora permanecen arrestados en la cárcel militar de Peñalolén un coronel y 4 suboficiales implicados en los fraudes. En el Parlamento y en los tribunales están instaladas las dudas respecto a la participación por acción u omisión de más oficiales superiores del ejército, incluso generales, en los fraudes del Milico Gate. Desde luego es posible que surjan nuevos implicados, sea como beneficiarios o sea como que toleraron esta situación, que puede ser un dejar hacer, un permitir o abandonar el cumplimiento de sus obligaciones. Y eso es lo que entiendo que usted apunta, puede involucrar a los altos mandos del ejército de la época. Dentro de estos altos mandos se encontraría el ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba. A priori yo no puedo excluir a nadie. Lo que sí es un dato objetivo que esta situación se verifica básica y sustancialmente entre los años 2010 y 2014, que entiendo que coincide con el periodo en que la persona que usted menciona desempeñó la comandancia en jefe del ejército. Porque indudablemente van a ser... Omar Astudillo es el ministro en visita designado por la Corte Suprema para investigar el fraude. Le pregunto si indagará eventuales enriquecimientos injustificados de oficiales y Astudillo responde que investiga varios delitos. Fraude al fisco, falsedades documentales, como se han llegado a determinar, por lo menos a nivel de procesamientos, enriquecimiento ilícito e injustificado, como usted menciona, lavado de activos, son las figuras penales que se pueden dar en este tipo de situaciones. ¿Usted está investigando eso? Sí, se indaga eso, definitivamente. El enriquecimiento ilícito consiste en un aumento sustancial de los haberes de una persona que no guarda en relación con su nivel de ingresos. Este tipo penal resulta difícil de probar, como ocurrió en el caso de Augusto Pinochet, quien tenía varios millones de dólares depositados en el extranjero. Y en ese terreno usted normalmente desemboca en otro tipo de figuras penales que son las que en definitiva mandan, como puede ser el fraude al fisco, la malversación de caudales públicos, o sea, en definitiva, sustraer dineros públicos para beneficio personal. En este punto queremos volver con el general Joso Santich y su conversación con Clovis Montero. Quisimos preguntarle al retirado general no solo sobre el significado de sus palabras referidas a los cabos, sino también sobre el resto de la conversación grabada por el coronel Montero, a la cual Informe Especial tuvo acceso y en la que se involucra al entonces comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, en compraventas de autos Audi. ¿Buscaba el coronel Montero tener la ayuda de Fuentealba para zafar del atolladero en que se hallaba metido o simplemente mentía? Oye, le voy a contar otra cosa, porque se me olvidó. El otro día llevé el auto Jorge a la Audi, por si usted de repente habla con Miguel Fuentealba, el weón del tuber está investigando a Miguel Fuentealba, weón. Montero cuenta a Santich que llevó el Audi de su hijo Jorge a Classic Car y que allí habló con Tomás Tupper, gerente comercial de la concesionaria Audi, quien le habría revelado dudosas transacciones. Mi palabra, el weón me contó todo. A este weón lo echaron al socio con el hermano. Y el weón me mostró fotocopias, me mostró fotocopias de boletas de depósitos que le hacían a Donoso. Y me contó cómo lo hacía. La persona mencionada por Montero
es José Miguel Donoso, ex gerente general de Classic Car. Dice que entre Mejía Fuentealba y Donoso, este weón de Donoso le vendía los autos a precio costo. Y después los autos, Mejía los devolvía y devolvían la patente, con 1.500, 2.000 kilómetros. Devolvía el auto y después lo vendían a precio normal. Si un auto costaba 50.000, lo vendían 80.000. Y el diferencial se lo pasaba a Mejía Fuentealba. Y dice que eso lo hizo 7 veces, Mejía Fuentealba. Montero se explaya en los negocios que habría hecho Donoso, pero advierte a Santich que eso no es lo más grave. Por eso que lo más grave es la más Mejía Fuentealba. Dice que 7 veces hicieron una resiliación. Resiliación ahí, lo que yo tengo entendido es que usted después devuelve las patentes, claro, y la patente, claro, y la municipalidad, como veía que tenía poco kilometraje, lo hacía 7 veces. Y este weón parece que la va a tirar, ¿eh? El Tupper. No sé, el weón me dijo a mí que la va a tirar. Magistrado, ¿qué es una resiliación? Jurídicamente es dejar sin efecto un contrato que se ha celebrado, de mutuo acuerdo. ¿En qué circunstancia podría darse una resiliación sospechosa o de carácter irregular o ilegal? En la medida que pueda significar encubrir el tránsito de dinero. O sea, a veces puede ocurrir, está asociada a modalidades de lavado de activos. Eso es lo que interesa a mi investigación. Yo le pregunto por la definición más o menos exacta del concepto de lo que es resiliación, porque tiene que ver con una conversación grabada por el coronel Clovis Montero con el general Josu Santich. Montero en algún momento señala que el comandante en jefe del ejército habría participado en varias resiliaciones de automóviles Audi, lo que le habría generado ingresos irregulares. ¿Usted tiene esa grabación en sus manos? Prefiero no referirme a ese aspecto. ¿Ha citado ya a declarar al general Fuentealba y a alguien o algunos de sus cercanos? No, todavía no. El general Fuentealba posee actualmente un Mercedes-Benz modelo 2016 y un Grand Cherokee 2015. Desde el año 2005 a la fecha ha cambiado de auto prácticamente todos los años. El 2005 compró y vendió un Mazda gris del año. El mismo año, pero en septiembre, compra un Audi gris A4, el que vende después de 2 meses para comprarse en 2007 un Audi azul A6, que también vende poco después. El 2007 compra otro Audi gris Q7, que lo vende al año siguiente. El 2008 compra otro Audi gris Q7, que vende el 2010. Ese año compra un Audi negro RS6 Turbo que vende 3 meses después a Classic Car, concesionaria que a su vez lo vende al comerciante de armas y equipo militar Virgilio Cartone. En el 2010 compra otro Audi negro RS6 que vende al año siguiente. En el 2013 compra un Audi gris que vende un mes después. Ese mismo año 2013 compra un Audi negro RS6 que vende 4 meses después. Ese mismo año compra un Passat Volkswagen blanco que vende 3 meses después. En el 2014 compra un Mercedes marrón modelo 2011 que 3 meses después vende. Ese mismo año adquiere un Mercedes gris E500 modelo 2015 que 8 meses después vende. Estos autos, con sus respectivas patentes, aparecen inscritos en el registro civil, pero allí no hay registro de eventuales resiliaciones de vehículos Audi que habrían sido comprados por el general en Classic Car y que, luego de usarlos, los habría devuelto a la concesionaria donde habrían sido recibidos. De estos vehículos no queda constancia en el registro civil, aunque debiera haber una documentación en la concesionaria. Usted de repente, ve a mi general Fuentealba para que... Pero no, el weón de Donoso tiene una carpeta con todo. Y de hecho el contador que hacía las movidas cuando no se lo echaron, y trajeron otro weón que me dijo que carne de perro, weón. Y le han logrado detectar entre el 2011 y el 2014 7 devoluciones de vehículos. De acuerdo con nuestros antecedentes, José Miguel Donoso, por entonces gerente de Classic Car, recibía con muchas atenciones al general Fuentealba y a su comitiva. Esto al parecer desagradaba a Tomás Tupper, vendedor estrella de Classic Car, para quien el oficial era un cliente más. Este weón parece que peleó con Donoso delante de Fuentealba por algo.
Tuper, que el weón es bien el weón medio, no insolente, pero el weón es medio, con mucho ímpetu le dice, señor Fuentealba, le dijo, si usted cree que esta marca de Audi no le queda bien a usted, compre un BMW o un Mercedes. Pero Audi es Audi, le dijo. Y ahí como que le contestó Donoso, y mi jefe Fuentealba le dijo a José Miguel. Me da la impresión que José Tuper le dijo, no quiere que yo tenga un Audi. No, Tuper le dijo, no es eso, no Fuentealba, lo que pasa es que usted está mirando menos la marca Audi. Si usted cree que esta marca a usted le queda chica, váyase a BMW, váyase a Mercedes. Señor Donoso, buen día. Soy periodista de Televisión Nacional. Donoso recuerda haber vendido varios Audi a Fuentealba y a otros oficiales. Sí conocí al general Santic, sí, porque él también tiene Audi, la hija tenía Audi ahí, tenía y le manteníamos su auto ahí. Y así como hay varias personas militares, capitanes que se quieren a comprar autos allá, y se les vendía como cualquier persona. El exgerente de Audi hizo el curso militar para ejecutivos y empresarios, al cual también se incorporaron Andrónico Luksic y Francisco Vidal, quien como ministro de Defensa en el primer gobierno de Bachelet aprobó la designación de Fuentealba como comandante en jefe del ejército. Hoy, el subteniente de reserva José Miguel Donoso tiene su propia compraventa de autos de lujo en Vitacura. Es amigo del retirado general. Un hombre que hizo mucho por el ejército, que modernizó el ejército, que proyectó el ejército al futuro. Un gran hombre, un hombre muy inteligente, un hombre muy humano, muy preocupado, y no tengo ninguna duda de su comportamiento, digamos. No encuentro que alguien quiera hacerle un daño, no sé por qué, me imagino envidia, no sé. Y él, todos los autos que compró, por lo menos en Classic Car, fueron todos comprados como cualquier cristiano. En el 2013, Donoso llegó a un acuerdo con sus empleadores para retirarse de Classic Car, iniciando su propio emprendimiento. Tomás Tuper, quien es mencionado en la conversación de Montero y Santic, no se reserva la mala opinión que tenía de Donoso y del general Fuentealba, de quien recuerda aparatosas llegadas con comitiva hasta la concesionaria. En la conversación con Santic, el coronel Montero dice que Tuper tenía guardada una carpeta relacionada con el uniformado. Pero el weón tiene todos los papeles, tiene una carpeta completa, me dijeron. No, por si acaso, porque el weón me dijo que la iba a tirar ahí. Puta, se lo cuento a usted por si acaso. ¿Qué pretendía Clovis Montero al soplarle esta copucha a Santic? ¿Estaba inventando? ¿Trataba de conseguir algún tipo de protección? Fuimos a Classic Car para tener una versión directa respecto del uso del mecanismo de la resiliación en las adquisiciones de Audi, aparentemente efectuadas por el general Fuentealba. Tomás Tuper solo aceptó hablar fuera de cámara, pero evitó detallar su choque con Donoso y Fuentealba. El jefe máximo de Audi rehusó referirse al asunto. De acuerdo con nuestros antecedentes, el coronel Clovis Montero fue sacado hace unos días de la cárcel militar de Peñalolén y llevado a las oficinas del juez Omar Astudillo, donde fue careado con Tomás Tuper, quien se negó a comentar lo tratado en el careo. Respecto de eventuales resiliaciones de autos comprados por el general, José Miguel Donoso precisó. Resiliación, una sola que yo sé. ¿Una sola? Una, por una falla, y está autorizada por la fábrica, porque las resiliaciones se hacen obviamente con la autorización de la fábrica. Yo no puedo cambiar un auto porque a mí se me ocurre. Yo soy, ¿cómo se llama? Yo en ese minuto era un concesionario. Adquirir un auto de lujo podría ser una señal para detectar ilícitos, más aún si las compras son reiteradas, señala Víctor Osa, primer director de la Unidad de Análisis Financiero y redactor de un documento con más de 300 señales de alerta que hoy maneja esa entidad. Hoy día un automóvil de alto valor puede costar casi 100 millones de pesos, de tal forma que es considerado los automóviles una forma de lavar dinero. Yo creo que ahí Chile tiene un gran desafío,
que es ir complementando, mejorando su legislación antilavado. Si vemos legislaciones comparadas, como por ejemplo el caso colombiano es interesante, las compraventas de autos deben todos los meses mandar a la Unidad de Inteligencia Financiera una lista de todas las compras y ventas de automóviles que se hicieron durante el mes, de tal forma que ahí hay un sistema importante para la detección que no está presente en Chile y que sería interesante considerar. En Internet se pueden encontrar feroces imputaciones dirigidas desde sectores extremos contra Fuente Alba. Desde la ultraizquierda se le acusa de haber estado presente en los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte. Y desde la derecha pinochetista es escarnecido por no hacer más para defender a oficiales encarcelados por violaciones de derechos humanos o por haber tenido como asesor al político Francisco Vidal. En una página aparentemente redactada por oficiales en retiro denominada Aullidos de Perro, se le califica de traidor. En la red, el general ha sido víctima de ataques en que se lo denuncia por enriquecimiento ilícito y en una carta abierta sin firmas, supuestos exmilitares dicen que sin ser él ni su señora dueños o partícipes de alguna empresa, ha acumulado un patrimonio de más de $2 millones, incluidas 5 propiedades y un Audi de alto valor. El analista Eduardo Santos cree que el paso de Fuente Alba por la comandancia del ejército no fue bien visto en la familia militar. Es una de las críticas que no tuvo cuando tropa, o sea, es un general de escritorio, digamos. Es la gestión que tuvo como comandante en jefe, que en general es considerada una gestión insuficiente desde el punto de vista militar. Cuando fue nombrado era un general que no tenía experiencia de mando efectivo, y eso en las instituciones militares es muy valorado. Entonces hay una crítica definitivamente a que su periodo de 4 años como comandante en jefe no fue bueno. ¿Ya? La institución no avanzó en todo lo que tenía que avanzar, en todos sus desafíos, en todos sus proyectos de modernización. Faltó liderazgo. Fuente Alba se ha desempeñado como profesor, agregado militar en Argentina y jefe de la misión militar en Estados Unidos, director de las escuelas militar y de suboficiales. Cuando algunos generales fueron condenados por haber participado en el asesinato del general Carlos Prats, suscribió una dura declaración del ejército en que se los calificaba de cobardes y de haber violado el acervo moral de la institución. Ahora, Fuente Alba parece estar en el ojo de un huracán judicial. En una indagatoria de la Fiscalía aparece mencionado junto a otros generales y coroneles que trabajaron con él y que cumplieron misiones en el Comando de Apoyo a la Fuerza. Allí se registraron los millonarios fraudes del Milico Gate. El fiscal José Morales está realizando desde fines del año pasado una investigación que dice relación con el patrimonio del ex comandante en jefe del ejército, señor Fuente Alba. Investigación que se inició de oficio a partir de información que se obtuvo a través de fuentes abiertas y que llamó la atención del Ministerio Público. También aparece su nombre en la investigación del juez Omar Astudillo. De acuerdo con antecedentes a los que tuvo acceso a informe especial, se estima que el patrimonio del general Fuente Alba asciende en este momento a unos 3.000 millones de pesos, unos $5 millones, considerando propiedades, automóviles y depósitos bancarios. Un funcionario público, a partir del ejercicio honesto de su cargo, no puede amasar un patrimonio de esa envergadura durante el trayecto, la trayectoria que tenga dentro del Estado. Eso resulta evidente. Y cuando existen antecedentes claros que no cuadran los ingresos institucionales que tuvo un funcionario público, en este caso alguien que alcanzó incluso el cargo de comandante en jefe del ejército, obviamente es algo que se tiene que investigar. El sueldo del jefe del ejército alcanza a poco más de 4 millones de pesos mensuales. El general tenía a su disposición una vivienda fiscal y era asistido por 5 uniformados. En su calidad de profesor militar, tuvo también ingresos por unos 15 millones durante toda su gestión al mando de la institución. De haber ahorrado esos ingresos, podría haber reunido más de 200 millones, a los cuales podrían agregarse ahorros por concepto de viáticos e intereses de inversiones. En el año 2013, Fuente Alba compró el departamento 2404 del edificio Los Andes en Avenida Kennedy en 125 millones de pesos.
Su mujer Anita Pinochet Ribeck compró ese mismo año el departamento 2304 del mismo edificio en 123.600.000 pesos. El 2014, el general compró una propiedad en las Brisas de Chicureo en 18.490 UF, unos 480 millones de pesos. Un año después, el 2015, adquirió un departamento en calle Cerro Colorado en 150.600.000 pesos. En el año 2005, Rodolfo Fuentealba compra a la inmobiliaria La Castellana Norte un departamento en Los Militares 4915. 4 años después, año 2009, se lo vende a su padre, el general Juan Miguel Fuentealba, por 68 millones. Luego de 2 años, el general lo vende a Fernando, otro de sus hijos, en 71 millones. 2 años después, en julio del 2013, Fernando se lo vende a su padre, quien vuelve a comprar el mismo departamento por 86 millones. Eso se considera una señal de alerta que debería obligar a que la institución financiera donde se produjo eso, o el notario o el conservador que lo detectó, digamos, en su función, ¿no es cierto?, investiguen un poco más y vean si efectivamente... Lo que tienen que determinar si que esa transacción, ¿no es cierto?, curiosa o inusual, tiene alguna justificación económica o jurídica. Aquí hay una suerte de gestor inmobiliario por parte del excomandante en jefe del Ejército que me preocupa, porque creo que es importante en estas materias tener la máxima transparencia en el actuar. En agosto del 2008, el general compró el departamento 262 del edificio Atalaya en Las Condes en 7.800 UF, unos 202 millones de pesos que 3 meses después transfirió a su hijo Rodolfo en la misma cantidad. 3 años después, diciembre del 2011, Rodolfo le vende ese mismo departamento a su padre por las mismas 7.800 UF, el que después de 2 años el general vuelve a vender, pero esta vez a su hijo Fernando en la misma cifra. Lo que llama la atención también es esta suerte de posta que se da respecto de las transferencias de propiedad. Por ejemplo, una persona compra un determinado inmueble y rápidamente se lo transfiere a un hijo. Ese hijo se lo transfiere a un hermano y ese hermano después vuelve a transferírselo al padre. Al parecer podrían ser operaciones simuladas. Y habitualmente estas operaciones se efectúan con la finalidad de poder ocultar algún tipo de actividad ilícita. Por lo tanto, acá hay un indicio claro que se tiene que investigar. En octubre del 2009, el general compra el departamento 42 del edificio Polo Ecuestre en 19.000 UF, unos 500 millones de pesos, que 3 años después vende a una pareja brasileña en 598 millones. En octubre del 2004, Fuentealba compra el departamento 121 de un edificio en calle Gioconda por 130 millones, el que 4 años después vende en 151 millones. En febrero del 2004, el general compra el sitio 3 en el condominio Los Bosques de Piedra Roja en 3.200 UF, unos 83 millones que vende en el 2011. A mi juicio estamos frente a indicios claros de que aquí podrían haber un conjunto de delitos graves. Estamos hablando de fraude al fisco, enriquecimiento ilícito, incluso cohecho. Esto tiene que ser investigado en forma transparente para poder esclarecer finalmente lo que acá se ha dado a conocer. Acá estamos frente a una situación que llama la atención. Movimientos por varios miles de millones de pesos, los cuales no están siendo aclarados y que involucran además a una autoridad que no es menor. Hay que establecer cuál es el origen final de estos dineros que fueron utilizados por parte del general para los efectos de poder adquirir numerosas propiedades por sumas multimillonarias, mantener autos de lujo del año, vez tras vez, y de qué manera se pudo haber financiado todo esto. No me extrañaría que se conocieran denuncias sobre el general Fuentealba y otros generales, ¿ya? Cuando ocurre un tema como lo que se ha descubierto hoy día en el Comando de Apoyo a la Fuerza, atenta contra mi inteligencia, si me permite la frase, pensar que eso fue lo único, que la única parte que estaban robando plata era ahí. Las instituciones militares funcionan con mando, con doctrina, con autoridad. Y no me opongo a pensar que ese cáncer solo está focalizado en esa unidad del ejército. Competencia en sencillo tiene que ver. La Fiscalía y el juez Astudillo están investigando nuevas hebras del denominado Milico Gate.
Una tiene que ver con los helicópteros Puma del ejército. Pocos se explican hoy por qué se habría pagado $20 millones por modernizar en Rumania 4 helicópteros franceses Puma que el ejército ya no deseaba tener. La propuesta de refacción de los Puma fue presentada por el vendedor de armas Virgilio Cartoni, tal vez el principal proveedor de armas de las Fuerzas Armadas de Chile, quien fue teniente del ejército y hermano de 2 generales. Hubo un tremendo error y despilfarro. Darlos de baja o revenderlos, se hayan usado los viejos conocidos de siempre, ¿no es cierto? Procedimientos que hoy día cada vez estamos conociendo más, ¿no es cierto?, de personas ligadas a las Fuerzas Armadas porque sirvieron en las Fuerzas Armadas o que tienen muchos contactos dentro de la institución militar, que terminan ganándose todas las licitaciones o negocios que hay dentro de la institución. ¿Es el caso de Cartoni? Y Cartoni podría ser uno de esos casos, sí. El comerciante de armas, Virgilio Cartoni, y el general Fuentealba se conocen, y fue justamente Cartoni quien le compró un Audi al general en el año 2009. ¿Va a investigar también la reparación de 4 helicópteros Puma? Está dentro de las cosas que voy a... Sí. Está dentro de las cosas. Sí, de las que están en el tintero. Vamos a ver cómo abordar ese tema, pero sí, está. De acuerdo con nuestros antecedentes, en este momento hay una investigación administrativa en el ejército en la que aparece el nombre del comerciante de armas Virgilio Cartoni. Se quiere determinar responsabilidades en las fallas detectadas en la compra de repuestos utilizados en la Brigada Aérea del Ejército. La investigación no involucra a un proveedor en particular, sino a quienes participaron en estos procesos, entre ellos Virgilio Cartoni. El monto aproximado corresponde a $4.900.000. El Consejo de Defensa del Estado es parte de los procesos que llevan a cargo la Fiscalía y el ministro en visita. Respecto de la situación del general Fuentealba, el Consejo de Defensa del Estado ya estableció contacto con el juez Astudillo. Hasta ahora solo hemos tenido acceso a algunos antecedentes que dan cuenta evidentemente de análisis de su patrimonio, pero no hemos podido estudiar a fondo los antecedentes como para poder hacer juicios respecto a la existencia o no de delito. Por lo tanto, vamos a abocarnos a eso en las próximas semanas a fin de que el Comité Penal pueda adoptar una decisión al respecto. El juez Astudillo me muestra un documento relacionado con el Milico Gate. Señala que hay 2.300 facturas falsas y le pregunto si es razonable pensar que esa enorme cantidad de facturas no hayan sido vistas por un oficial superior. No, yo creo. Porque todo entiendo, Clovis Montero con el CAO, la primera y la segunda en el mes de marzo, pero para atrás, 2000... Ahí puede haber 1001 explicaciones, desde que alguien que no hace la pega hasta alguien que conscientemente está dejando pasar esas cosas. O sea, está todo ese abanico de posibilidades. A través de la agencia del lobby, Imagina Acción, perteneciente al exministro Enrique Correa, que lo asesora, Informe Especial trató de tener una entrevista con el general Juan Miguel Fuentealba, pero él se negó al encuentro.